Bienvenidos a esta serie de vídeos introductorios a Simanfor. Mi nombre es Aitor y el propósito de este vídeo va a ser explorar qué funcionalidades tiene Simanfor, qué modelos tiene integrados y cuáles son las partes más importantes del simulador. El objetivo es que conozcas qué hay detrás de esta herramienta para que puedas sacar el mayor provecho cuando la utilices. Dentro vídeo. En esta sesión vamos a ver qué es Simanfor y un poco conocer las partes fundamentales que tiene este simulador de gestión forestal. Además, vamos a ahondar un poquito más en los modelos forestales, que es un punto fundamental para conocer cómo funciona el simulador. Y en sesiones posteriores entraremos a conocer qué documentación tenemos disponible de Simanfor, qué recursos y cómo funciona su página web. Así que comenzamos. Si echamos un vistazo a los contenidos del manual de Simanfor, todo lo que vamos a hablar en esta sesión está descrito en el manual de la plataforma. En esta sesión simplemente pondré las imágenes y yo iré explicando un poco las ideas principales. Estos son los contenidos que tiene el manual de Simanfor. Nosotros en esta sesión nos vamos a centrar un poco en hacer una introducción al simulador y hablar acerca de los modelos forestales que están implementados en la plataforma. Y este va a ser un poco el contenido que vamos a tratar en la sesión. Vamos a hablar de modelización forestal y en este contexto explicar qué es Simanfor. Hablaremos de los tipos de modelos forestales en Simanfor y de su contenido. Explicaremos cómo funciona y luego veremos sus recursos, tanto la página web como la documentación y algunos casos prácticos para sentar un poco de precedente y conocer un poco qué aplicaciones puede tener esta herramienta. Así que comenzamos. Comenzamos con la modelización forestal. La modelización forestal es una rama de la ciencia, digamos, que lo que pretende es crear una imagen abstracta de un sistema que queramos estudiar, en este caso podría ser una imagen de nuestro bosque, a partir de determinada información del bosque. Un caso sencillo podría ser a partir de un inventario forestal, con esa colección de datos que nosotros tenemos de diámetro de los árboles, altura, las especies, su posición, etcétera, pues con ese conjunto de datos, digamos, representar lo que sería ese mismo bosque con números en nuestro ordenador. Creada esa imagen abstracta de nuestro sistema, en este caso un bosque, pero también puede ser un árbol individual, escala de monte, paisaje, etcétera. En este caso, un bosque, creada esa imagen del sistema. La modelización forestal, lo que es una rama que lo que pretende es desarrollar modelos que nos explican cómo funcionan diferentes partes de nuestro sistema. Por ejemplo, una parte sería predecir cómo funciona el crecimiento de los árboles, predecir qué árboles se van a morir y qué árboles no, y este tipo de cosas. Con estos modelos, lo que podemos es simular bajo distintos escenarios qué va a pasar con nuestra masa forestal, en este caso, con nuestro sistema. De manera que prevemos que sobre una masa, si no realizamos ninguna actuación, tendremos algunos árboles que de manera natural irán muriendo. Si aplicamos gestión con cortas de baja intensidad, pues tendremos una menor mortalidad y quizás algo de regenerado. Si aplicamos cortas de mayor intensidad, pues quizás eliminemos la mortalidad natural y tendremos más regenerado. Y si aplicamos una corta a hecho, pues eliminamos, digamos que vuelve a empezar nuestro sistema. Creamos un sistema totalmente diferente donde este se podrá regenerar de manera natural. La modelización forestal lo que pretende es, ante diferentes escenarios, en este caso son escenarios de gestión, podrían ser escenarios climáticos u otro tipo de escenarios, ante diferentes escenarios intentar predecir qué va a suceder, ¿vale? La modelización forestal, al igual que en muchas otras ramas de la ciencia, comienza con los datos. Os he dicho que para crear esa imagen abstracta podemos comenzar con unos datos de inventario de campo, pues los diámetros, alturas de los árboles, su especie, etcétera. O también podemos utilizar otras herramientas como pueden ser sistemas de teledetección, remote sensing, etcétera, LIDAR, en fin, tenemos que tener una fuente de datos. Con esos datos, el primer paso es ajustar unos modelos
y los modelos no son más que, en general, ecuaciones matemáticas que nos permiten, a partir de unos datos conocidos, como en este caso os muestro, a partir del diámetro y de la altura de nuestro árbol, intentar predecir una variable de interés, como es en este caso el volumen con corteza, que es mucho más difícil de medir, más costoso o vamos, que conlleva una mayor dificultad es tener ese dato medido, en este caso en campo, y por lo tanto utilizamos modelos para predecir a partir de una información conocida esta información que desconocemos. En este caso, en el ejemplo que os muestro, pues es una ecuación para estimar el volumen con corteza a partir del diámetro y de la altura del árbol. Estos modelos normalmente se aplican bajo unas determinadas circunstancias, ¿vale? Y es aquí cuando podemos hablar de sus parametrizaciones. Esto es que una misma estructura de ecuación nos puede ser útil, en este caso, para dos especies diferentes. Simplemente estimando el valor que tienen los parámetros A y B para utilizar esa misma estructura de ecuación en dos situaciones diferentes. Como veis en el ejemplo, el pino silvestre tomaría aquí unos valores para las variables A y B, mientras que Pinus pinaster tomaría otros valores diferentes para la variable A y B. De manera que cuando queremos estimar el volumen con corteza de estas dos especies, podemos usar la misma ecuación, el mismo modelo, pero con una parametrización diferente. ¿Vale? Una vez tenemos modelos y parametrizaciones para nuestras especies, áreas de interés, etcétera, todo esto podemos orquestarlo, digamos, podemos buscar un orden lógico de cálculo, de manera que con la mínima información de partida podamos maximizar eh, toda la información que queremos calcular. Y aquí os pongo un ejemplo. Partiendo únicamente del diámetro del árbol, utilizando modelos que estiman la altura a partir de ese diámetro del árbol, podríamos estimar la altura de los árboles de nuestra parcela sin necesariamente tener que haber tomado esa medida en campo. Conociendo el diámetro y la altura, aplicando, por ejemplo, la ecuación del paso anterior, podemos estimar su volumen con corteza. Y así podríamos seguir añadiendo diferentes cálculos para poder tener toda la información que requiramos de nuestra masa. Conocidos los modelos y sus parametrizaciones y creados para nuestro caso de estudio y los flujos de cálculo, pues toda esta información se puede integrar en simuladores. Los simuladores no son más que grandes sistemas que, que nos permiten pues, la integración de determinados flujos de cálculo y tienen la gran virtud de que centralizan toda esta información bajo una única herramienta y permiten al usuario su uso de manera normalmente más sencilla y sin tener que pelearte con la parte matemática que quizás es la más complicada de la modelización forestal. Y un ejemplo de simuladores es Siman4, que es el simulador del que vamos a hablar. Por lo tanto, Siman4 lo que es una herramienta que nos permite realizar simulaciones de actuación de alternativas selvícolas. De manera que, conocida nuestra masa de partida, nosotros podemos plantear diferentes escenarios de gestión, incluso diferentes escenarios climáticos y predecir, conocer las tendencias de qué va a suceder bajo distintos escenarios de gestión. Y dentro de Siman4 hay distintos tipos de modelos forestales que tienen cabida y para eso vamos a repasar un poco qué posibilidades hay en los modelos forestales y cuáles son sus diferencias. Por un lado, dependiendo de la unidad mínima de gestión con la que queramos trabajar, tenemos modelos de árbol individual, que son aquellos cuya unidad mínima de gestión es el individuo, y tenemos modelos de masa, cuya unidad mínima de gestión es un rodal forestal, digamos. De manera que los cálculos no se realizan a nivel de individuo, sino que se realizan a niveles más grandes. Podemos hablar de rodal, podemos hablar a escala de monte, etcétera, ¿vale? Digamos que son modelos más sencillos y que no tienen tanto detalle. En cualquier caso, los modelos de árbol individual, aunque su unidad mínima de trabajo sea el individuo,
sí realizan cálculos a nivel de rodal también, ¿vale? Ambos tipos de modelos se pueden integrar en Seaman4 y de hecho tenemos ejemplos de ello. Dependiendo de la información que tengamos de la posición de los árboles en la masa, podemos distinguir modelos dependientes de la distancia, que son aquellos que necesitan conocer la posición del árbol en la masa forestal y que utilizan la posición de cada árbol sujeto y la de sus vecinos para realizar los diferentes cálculos, ¿vale? Y tenemos otros independientes de la distancia, que no necesitan esta información de posición de los árboles, que normalmente es más costosa de conseguir y que únicamente trabajan con datos promedio de parcelas, sin tener en cuenta cómo de cercanos están sus árboles vecinos, sus competidores más cercanos, etc. Digamos que es una simplificación de los modelos anteriores. Aunque en Seaman4 la mayoría de los modelos integrados son independientes de la distancia, también Seaman4 es capaz de soportar modelos dependientes de la distancia. Y de hecho, ya hay algún tipo de cálculos que tienen en cuenta la posición de los árboles en la parcela. Si hablamos de proyección a futuro, de estimar qué va a pasar con nuestra masa a 5 años vista, a 10 años vista, a 50 años vista, podemos hablar de modelos estáticos, que son aquellos que no permiten hacer proyecciones en el tiempo, sino que únicamente lo que nos permiten es hacer estimaciones de la producción que tenemos en el momento en el que fue realizado el inventario, y modelos dinámicos, que son aquellos que sí que bueno, que nos permiten, digamos que es un avance de los estáticos, nos permiten estimar la producción en el momento en el que se realiza el inventario, pero también realizar proyecciones a futuro, ¿vale? Estimar qué va a pasar con nuestra masa dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, etcétera. Ambos modelos, tenemos ejemplos de ambos modelos en Seaman4. Atendiendo a la variabilidad de especies que tengamos en la parcela, podemos hablar de modelos de masas puras, que son quizás los más de los que tienen un mayor desarrollo. Y en estos son modelos que se aplican para masas forestales donde hay una única especie dominante. De manera que los modelos solo están parametrizados para esa única especie. Y hablamos de modelos de masas mixtas, que son modelos cuyas especies dominantes son dos o más. Por lo tanto, un mismo modelo, un mismo flujo y un mismo flujo de cálculo está parametrizado para al menos dos especies diferentes que podamos encontrar en nuestra masa. Ambos tipos de modelos también están implementados en Seaman4. Y respecto a las parametrizaciones, hemos hablado aquí que en el ejemplo teníamos parámetros diferentes para dos especies, pero también podemos realizar parametrizaciones para una misma especie en distintas localizaciones. De manera que, de algún modo, estos parámetros representan las diferencias que puede tener la especie en crecimientos, por ejemplo, debido al efecto del clima, la altitud, la orografía, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, también hay parametrizaciones distintas de los mismos modelos atendiendo a la especie que queramos utilizar, como el ejemplo que vimos anteriormente con el pino silvestre y el pino pináster. Y vamos ahora con el contenido de los modelos. Habiendo conocido un poco qué tipos de modelos tenemos, vamos a ver qué contenido podemos esperar y, por lo tanto, qué cosas podemos calcular utilizando estos modelos. Pues bien, tanto los modelos de árbol individual como los modelos de masa son capaces de calcular variables a nivel de masa, a nivel de rodal, ¿vale? Estos cálculos normalmente se realizan a nivel de hectárea, de manera que conociendo la variable de interés, pongamos el volumen de madera. Conociendo el volumen de madera a nivel de hectárea, es muy fácil extrapolarlo al número de hectáreas de las que queremos predecir su producción, ¿vale? Las variables que podemos estimar con Seaman4 son variables alométricas, conociendo distintos tamaños de los árboles, como pueden ser su diámetro y su altura, pero también la altura a la base de la copa, el volumen de la copa, altura al máximo ancho de copa, etcétera. Variables que nos dan información acerca del tamaño de cada uno de los árboles. También podemos hacer estimaciones de biomasa. Biomasa para distintas partes del árbol, como puede ser sus raíces, tronco y copa, y también estimar su contenido de carbono a partir de esta biomasa previamente calculada.
biomasa tanto a nivel de árbol como a nivel de masa. Podemos estimar su volumen también. Normalmente el volumen hay ecuaciones que lo estiman con corteza, hay en otro caso que podemos precisar más y estimar su volumen sin corteza. Depende un poco del caso de estudio, pues tenemos una u otra opción. Y conociendo el volumen, también tenemos diferentes cálculos para estimar qué cantidad de volumen podemos destinar a diferentes usos de la madera, ¿vale? Como puede ser la trituración para pasta de papel o madera con unos requerimientos más grandes, como puede ser para construcción, donde necesitamos un diámetro mínimo de troza en punta delgada, una longitud mínima de troza, etcétera, ¿vale? Es otro tipo de cálculos que podemos realizar con esta plataforma. Y en casos especiales, si tenemos la información adecuada, normalmente hay que complementar la información del inventario con información climática. Podemos realizar estimaciones de productos no forestales, como puede ser los hongos o el piñón, en el caso del pino piñonero, ¿vale? Además, todos estos cálculos anteriores se realizan a nivel estático. Digamos que para nuestro inventario inicial podríamos realizar todos estos cálculos disponibles para nuestra especie y localización en cuestión en un momento puntual. Pero para los modelos que son dinámicos, estos se incluyen, además de los anteriores, además de los cálculos anteriores, otro tipo de modelos. Entre ellos, cuando realizamos proyecciones, hay modelos que nos permiten conocer la supervivencia o mortalidad que va a tener un árbol, ¿vale? De manera que determinan por, por las características de un árbol y las características de la masa qué árbol es más propenso a morir y qué árbol es más propenso a sobrevivir. También, obviamente, calcular el crecimiento. Dependiendo del caso de estudio, pues hay modelos que calculan el crecimiento en diámetro, crecimiento en área basimétrica, crecimiento en volumen, crecimiento en altura, etc. De manera que conocemos cuál es el estado inicial y cuál es el estado final en términos de tamaño de nuestro arbolado. Y también hay otros modelos que nos permiten conocer la masa incorporada, que no es más que la regeneración natural que tendremos en nuestro monte. Y por otro lado, tenemos otros modelos que nos permiten programar las cortas y estos son modelos en los que el usuario puede, digamos, configurar a su gusto. Hay modelos de corta para realizar cortas por lo alto, cortas por lo bajo, cortas sistemáticas, en el caso de masas mixtas, cortas que permiten actuar sobre una única especie, cortas que permiten actuar sobre las dos especies. En fin, hay toda una serie de posibilidades ahí para que el usuario configure las cortas a su gusto. Entonces, ¿cómo funciona Siman4? Pues ahora que ya sabemos todos los modelos que engloba, vamos a ver un poco el flujo de trabajo que tiene esta herramienta. Este es, digamos, el esquema principal de funcionamiento de Siman4. En el punto número uno, el paso número uno sería proveer de unos datos de inventario a Siman4. Estos datos normalmente son datos a nivel de árbol individual, pues la especie de cada árbol, su diámetro, si conocemos su altura, pues también, y datos a nivel de masa, como puede ser la edad promedio de la masa, ¿vale? El punto número dos sería en la propia plataforma de Siman4 seleccionar el modelo con el que queremos realizar las proyecciones. Esto es, si nuestra masa es una masa de Pinopinaster de Castilla y León, pues seleccionar el modelo que esté parametrizado para masas de Pinopinaster en la región de Castilla y León, ¿vale? Conociendo los datos y habiendo seleccionado el modelo que ya está programado en Siman4, el paso número 3 sería un paso automático y común en todas las simulaciones, que es el proceso de inicialización. En este proceso, lo que hace el simulador es tomar como referencia los datos de inventario iniciales e imputar las variables que no están registradas en ese inventario. Si volvemos al ejemplo del principio, si para nuestros árboles tenemos calculado, bueno, hemos medido en campo su diámetro, podemos estimar su altura y con el diámetro y altura podemos estimar el volumen, ¿vale? Pues esto es lo que se hace en ese proceso, digamos que completar con información ese inventario inicial, de manera que calculamos pues volúmenes, biomasas, etc.
Y luego entraría en juego el escenario selvícola. El escenario selvícola es un documento que crea el propio usuario y que se puede crear tantas veces como itinerarios selvícolas queramos simular. Y en él se pueden poner dos tipos de acciones, proyecciones o cortas. Comenzamos por el número 5, que son las proyecciones, y en estas proyecciones lo que se hace es predecir cómo va a crecer nuestra masa de manera natural, sin intervención humana. De manera que entran en juego los modelos de supervivencia o mortalidad, los modelos de crecimiento y los de masa incorporada. Y luego pasaríamos al punto número 7, que sería un proceso de actualización de los datos. Por ejemplo, conocidos qué árboles permanecen en la masa, qué árboles han sobrevivido y cuáles se han incorporado, habiendo estimado su crecimiento en diámetro, por ejemplo, ahora lo que se hace es volver a estimar la nueva altura del árbol y con el nuevo diámetro y la nueva altura, estimar el nuevo volumen del árbol. Una vez tenemos calculadas todas las variables de árbol individual, calculamos las variables de parcela, por ejemplo, el volumen con corteza de la parcela. Y volveríamos a leer el siguiente paso que el usuario ha marcado en el escenario. Si el siguiente paso es una corta, entonces entrarían en juego los modelos de corta, cortas por lo alto, cortas por lo bajo, sistemáticas, como sea que la haya configurado el usuario, y pasaríamos al punto 7, que es común en ambos casos, y es donde se actualizan todas las variables relativas al árbol individual y a la masa. Y volveríamos al escenario otra vez, así para cada uno de los pasos que el usuario ha descrito en su escenario selvícola. Una vez se terminan los pasos y se termina el escenario salvícola, pues pasaríamos al punto número 8, que es que básicamente todo eso se resume en un único documento, que son los resultados de la simulación y que veremos y explicaremos en un próximo vídeo. Así que vamos a la herramienta en cuestión. Simanfor es un simulador, digamos que es un conjunto un entramado de archivos de código y está disponible de manera gratuita y para uso público en su web simanfor.es, ¿vale? Veremos en un próximo vídeo qué funcionalidades tiene esta página web y cómo realizar simulaciones en ella. Y por otro lado tenemos toda la documentación que ha sido alojada en un repositorio de GitHub, del que también haremos un vídeo para explorar un poco los contenidos que tenemos ahí disponibles, entre ellos pues el manual de uso de Simanfor, inventarios de ejemplo, resultados de ejemplo, las fichas que documentan toda la información que es capaz de calcular cada uno de los modelos, etc. Y vamos ahora con casos prácticos, porque esta herramienta se ha utilizado con múltiples funcionalidades, se ha utilizado para docencia, se ha utilizado para gestión selvícola y se ha utilizado para investigación. Y en este último caso os traigo algunos ejemplos de las posibilidades que nos ofrece la herramienta a nivel de investigación. Por un lado, hemos hecho algunos estudios acerca de la fijación de carbono. En el primer ejemplo, se han comparado bajo diferentes escenarios de clima futuro si masas puras de pino silvestre con una especie acompañante son capaces de secuestrar más carbono atmosférico que las masas mixtas o no, ¿vale? Entonces, eh, bueno, planteando diferentes escenarios climáticos, se ha podido comprobar cómo las masas mixtas son más eficientes para fijar carbono atmosférico. Otro ejemplo de uso ha sido, en este caso, para masas puras de Pinus nigra, evaluar distintas alternativas selvícolas para conocer cuál de ellas es capaz de almacenar una mayor cantidad de carbono en la masa. Otros ejemplos de uso, otros ejemplos de uso ha sido la simulación con el objetivo de conocer la productividad de recursos no maderables. Y en este caso tenemos al menos dos trabajos en los que se ha visto cómo varían las producciones de hongos y piñón bajo diferentes escenarios selvícolas. E incluso quizás desde el punto de vista un poco más alejado de la productividad, hemos utilizado Simanfor como herramienta básica para evaluar y validar los modelos. En este caso se han cogido unos modelos de referencia previamente programados en Simanfor y se ha comparado la predicción de estos modelos con datos reales para así ver
cuál es el error de cálculo e intentar corregir esos errores de cálculo, ¿vale? A mayores, tenemos algunas publicaciones que están disponibles junto con la documentación de Simanfor, donde vamos actualizando todo con nuevos trabajos que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y que está también pues, de acceso abierto. Y bueno, un poco hasta aquí la introducción de Simanfor. En el próximo vídeo exploraremos la documentación y veremos qué otros recursos tenemos disponibles para poder comenzar a utilizar la herramienta. Nos vemos en el próximo vídeo.